Amén. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Por qué no te pones sobre tus pies hoy en esta mañana? ¿Cuántos están alegres hoy en esta mañana? ¿Sí está alegre o no está alegre? Voltea a tu hermano y dile, pues díselo a tu cara. Amén. ¿Cuántos están alegres hoy en esta mañana? ¿Cuántos saben que Cristo vive? Amén. Y yo quiero que ahí donde estás, voltees con el que está a tu lado, adelante, atrás, le des, los saludes y le digas, hey, Dios te bendiga, Cristo te ama, bienvenido. No nos quita mucho tiempo decir, hey, Dios te bendiga, qué gusto verte. Es bueno que estés aquí en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es hermoso estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé tú, todavía te va a tener un ratito más de pie, pero yo no sé tú, pero ¿cuántos saben que la fidelidad de Dios es grande todo el tiempo? ¿No? Y algo que yo he podido mirar en estos días, en estas semanas, es la fidelidad de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de todos los que estamos en este lugar. ¿Y por qué te tengo de pie? Porque yo quiero que hoy podamos orar por un joven que se ha esforzado, que ha sido leal, que aún a pesar de tantas cosas, él se ha mantenido firme, que ¿cuántos saben que estar en los caminos de Dios no es fácil? Amén. Amén. Y también estar en el hogar de rehabilitación no es cualquier cosa. Y yo quiero hablarle a nuestro hermano Jonathan, si puede pasar nuevamente. Ya lo conocen, y para mí es un privilegio porque desde que él llegó, Dios empezó a obrar no solamente en su vida, sino en su entorno, en su familia y en todo lo que él ha estado haciendo. Y sabemos que es un privilegio que hermanos del hogar de rehabilitación estén cumpliendo un año. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Nuestro hermano Jonathan va a estar cumpliendo este martes. ¿Cuándo? El lunes pasado cumplió ya un año en el hogar de rehabilitación. Miren, un año y una semana. Aleluya. Entonces, ¿cuántos están alegres? ¿Cuántos se emocionan? Porque todavía Dios sigue haciendo milagros, todavía Dios sigue haciendo cosas. Y antes que nada, nosotros ya los 5 minutos de fuego, pero yo quisiera que él pudiera dar brevemente su testimonio y unas palabras para la iglesia. Amén, Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios, amén, porque bueno, yo era una persona que me encontraba en situación de calle, amén, antes de llegar al lugar de recuperación y pude ver la mano de Dios en mi vida cuando Dios me trajo a este lugar, amén, por medio de mi familia. Y yo antes de llegar al lugar de recuperación, yo no quería saber nada de Dios, yo no quería saber nada de este lugar, amén, pero ¿cuántos saben que no es ni del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia, amén? Y Dios ha tenido misericordia de mi vida y pude ver la mano de Dios en mi vida dentro del hogar de recuperación conforme iba pasando mi proceso, porque 3 meses estuve solo en el hogar, pero después Dios trajo a mi familia y el día de hoy el que ellos me miren terminar algo que algo que empecé en alguna vez de mi vida, pues es algo que me agrada, amén. Y yo sé que el estar en el hogar de recuperación no es fácil, amén. Yo siempre me quise ir, pero es bueno hacer un compromiso con Dios, amén. Yo cuando estaba allá afuera y estaba en un carro abandonado, yo le decía a Dios, si tú me llevas al hogar de recuperación, yo te prometo quedarme mi año. Y el día de Dios me ha permitido terminar el año en el hogar de recuperación, amén. Y cuando hice ese compromiso con Dios y muchas veces me quise ir, yo cuando abro la Biblia, Dios siempre me da una palabra para que yo permanezca, amén. Y yo sé que dice la palabra de Dios que separados de Dios nada podemos hacer, amén. Y a lo mejor es difícil, a lo mejor me ha costado, a lo mejor de dejar cosas, pero yo sé que Dios va a seguir transformando mi vida y la vida de mi familia, amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Yo quisiera que podamos orar por él, porque sabemos que el proceso en el hogar, no fue fácil estar en el hogar un año, y otra cosa también el poder mantenerse firme. ¿Me explico? Porque dice la palabra de Dios que el que crea que esté libre de no caer, pues
El que sienta que no ha pecado nunca, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Entonces, hay que orar por él, porque sabemos que es una nueva etapa y ahora que Dios ha transformado su vida y él ha deseado ese cambio, el enemigo puede venir con muchos ataques y hay que poner la bendición de Dios sobre su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahí donde estás, extiende tu mano hacia la vida de Jonathan y vamos a orar por él. Amén. Padre Santo, Dios, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú, Dios, tomando el control hoy en esta mañana, porque estamos agradecidos, porque una vez más hemos podido mirar tus milagros, tu misericordia. Gracias, Dios, porque aquí en esta tu casa, Dios, podemos mirar nuevamente que tú sigues levantando hombres, que sigues restaurando personas, Dios, que tienen el deseo de cambiar, Dios. Te pedimos que seas tú, Dios, tomando, Dios, su vida por completo, la vida de Jonathan, para que todo lo que él haga, Dios, en su caminar, en su día a día, puedas estar tú presente, Dios, siempre delante de él, como tú nos lo has prometido, que tú ibas a ir delante de nosotros, Dios. Sabemos que el propósito y el llamado que tú le has dado, Dios, es irrevocable, Dios, y te pedimos que seas tú, Dios, fluyendo en su vida y en su interior, Dios, y en su alrededor. Te damos gracias hoy en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y así como estás, con esa alegría, con ese entusiasmo, quiero que me abras tu Biblia. Vamos a pasar a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Abre tu Biblia ahí en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, vamos a leer del 23 al 26. Un fuerte amén cuando estés ahí. Amén. Y dice la palabra de Dios: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Más adelante dice el 24: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Sé tú, Dios, tomando el control, y que seas tú, Dios, no quiero ser yo, que sea tu palabra, Dios, a través de mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Y yo no sé tú, pero alrededor del tiempo, de las décadas, ha existido siempre algo que la gente, que el diablo ha querido atacar siempre a las personas que están buscando la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y yo no sé tú si te has dado cuenta, pero en esta temporada, en esta nueva temporada, se están levantando ahora de una manera diferente. Hubo un tiempo donde a los cristianos los perseguían. Hubo un tiempo donde a los cristianos no los dejaban hacer cultos. Hubo un tiempo en donde a las personas que profesaban la fe, profesaban a Cristo Jesús, eran perseguidos y eran asesinados. Esto me lleva a una historia de un hombre que tenía una familia. Esta es una historia real. ¿Cuántos conocen la canción? Esa famosa canción que dice: he decidido seguir a Cristo. Dice: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y la historia de esta canción es una historia triste, pero llena de poder, porque hasta el día de hoy sigue impactando vidas. Porque cuando tú y yo decidimos seguir a Cristo, no se nos ha dicho que iba a ser fácil. No hay un letrero aquí en la entrada de la iglesia que dice: entra para que se te solucionen tus problemas. ¿Usted vio uno? No. A lo mejor yo uso lentes y no me di cuenta. Pero la cuestión aquí es que este hombre decidió seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares, muchos pueblos donde son tan de hueso colorado, como dicen por ahí. Son tan de hueso colorado que este hombre era el único de los únicos que querían profesar la fe cristiana, porque habían encontrado la verdad de Cristo Jesús. Él encontró la verdad y él quería predicar, pero en este pueblo era prohibido, no era permitido ni tener una Biblia ni poder hablar de Cristo Jesús. ¿Y qué fue lo que hicieron? Que el jefe, la mafia de ese lugar que controlaba toda esa zona, agarró a él y a toda su familia y lo pusieron en la plaza.
en el Zócalo, en el centro de la ciudad, y convocaron a toda la gente y dijeron: esto va a servir de ejemplo para muchos de los que están en este lugar. Los pusieron de rodillas. Estaban ahí eran dos niños, el señor y su esposa, de rodillas, con las manos en la cabeza. De frente había una persona con un arma, y le dijeron, frente a frente le dijo este señor: si tú rechazas a Cristo Jesús, tu familia va a vivir. ¿Y sabes qué fue lo que respondió este señor? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y le dijeron: te voy a dar una oportunidad más. Rechaza a Cristo Jesús y di con tus propias palabras que esto es falso. Y él nuevamente volvió a entonar ese canto. ¿Sabes qué fue lo triste? Sonó el arma, y el arma impactó en el primer niño que estaba ahí. Pues obviamente la mamá, la señora empezó a ponerse nerviosa. Su hijo lo habían matado frente a ella, y le vuelven a decir: declárame que lo que tú dices es falso, que Dios no existe. ¿Y qué fue lo que hizo? He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El segundo impacto, el segundo niño cayó. Una escena triste, trágica. Ahí estaba la sangre de los dos niños tirados, la mamá abrazándolos, sufriendo, llorando. Le volvieron a preguntar, y él respondió de la misma manera, y mataron a su esposa. Y le dijeron: esta es tu última oportunidad para decir que Dios no existe. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? He decidido seguir a Cristo. Y volvió a entonar el canto, y lo mataron. Y tal vez tú vas a decir: ¿y esto qué tiene de poderoso si murió toda la familia? Dice que el momento en que este hombre mató a toda la familia, se dio cuenta del poder de la fe. ¿Y qué fue lo que hizo? Que este hombre sintió algo en su corazón en ese momento, sintió una angustia, sintió un dolor. En vez de sentirse alegre porque los había asesinado, en vez de sentirse feliz porque los había matado, él empezó a sentir en su interior que algo le faltaba. Empezó a sentir en su interior un fuego que recorría, y empezó a creer y dijo: esto no es más que obra de Dios. Y después de ahí todo el pueblo se convirtió hacia la palabra de Dios. Esta es una historia real. Lo puedes buscar, lo puedes googlear, lo puedes buscar en YouTube. Es una historia real, no es algo que yo te esté inventando. Pero date cuenta la magnitud de la pasión que tenía este hombre por seguir a Cristo Jesús. La magnitud del amor que él sentía más por Dios que incluso por su propia familia. Yo sé que van a salir muchos hoy en esta mañana que van a empezar a decir: no hay, entonces si de eso se trata, yo no quiero seguir a Dios. Si van a matar a mi familia, entonces yo no quiero seguir a Dios. Pero aquí lo más importante es saber y entender qué es lo que Dios va a hacer en tu vida. Porque déjame decirte, hermano, hoy en esta mañana, que únicamente existen dos caminos. Solo hay dos respuestas. Solo hay dos lugares al final de la muerte. Porque a pesar de que el mundo siempre te va a querer decir: compruébame que Cristo es real, las pruebas están. Ponte a investigar, ponte a estudiar, y te vas a dar cuenta que entre más tú leas la palabra de Dios, vas a encontrar un Cristo, un Dios que es real. Dice la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra, que llena hasta lo más profundo. Dice que discierne los pensamientos de nuestro corazón. Esto no es un libro que se ha inventado nada más para controlar a la gente. Una cosa es el seguir a Cristo Jesús, y otra cosa muy diferente es la religión. Porque la religión atrapa a las personas, la religión divide a la gente. En la religión salen las personas que empiezan a decir: tú no le hables a él porque él es pecador.
cuando no debe de ser así. Yo leo la palabra de Dios y me pongo a mirar y nunca veo a un Jesús que rechazó a las personas. Aunque Jesús mismo sabía que en un tiempo futuro lo iban a escupir, lo iban a latillar, aunque Jesucristo mismo sabía que más adelante Él iba a estar en la cruz, Él jamás decía: a Él no le hables por Judas, aleluya, a Él no le hables por traidor, a Él no le hables por esto, a ella no le hables porque es una pecadora. No. Hay una historia que me impacta igual dentro de la palabra de Dios. Dice que era una mujer que la habían sacado porque la encontraron en el mismo acto del adulterio. La sacaron y empezaron a querer apedrearla, y pasó Jesús en ese momento. Y lo único que les dijo Jesús, dice que Él se volteó y empezó a escribir en la arena. Y él, su respuesta fue así: el que es libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie pudo, ni los mismos fariseos, ni tú ni yo somos dignos de aventar esas piedras. Porque a veces nos jactamos tanto diciendo: ay, es que el hermano. Sí, a veces los hermanos, las hermanas son complicadas, somos complicados. Todos tenemos nuestro carácter, pero ¿por qué cargarnos? Estar diciendo: ay, es que el hermano, si yo le hiciera esto, ay, si el hermano. Ya dejémonos de tonterías, dejémonos de niñerías, hermano. Amén. Aún dentro de la misma iglesia llegan hermanos y te empiezan a mirar así feo. Se quieren sentir malote chacaleando. Se quieren sentir como que ay, ya tienen la vida. Perdóname, pero cualquiera puede hacer maldad. Esa es una realidad. Cualquiera, y eso te lo voy a decir, cualquier persona puede ir a la calle y puede asesinar. Cualquier persona puede ir a la calle, puede drogarse, cualquier persona puede alcoholizarse, cualquier persona puede violar, cualquier persona puede secuestrar, cualquiera lo puede hacer. Y me vas a decir: ay, no, es que se necesita alguien que sea astuto. No, cualquier persona lo puede hacer, pero no cualquiera puede seguir la palabra de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque es complicado el hecho cuando el mundo te empieza a mostrar y te pone una pantalla bonita. El mundo te empieza a poner y te dice: mira, esto es lo de hoy, toma esto, fúmate aquello, haz esto, haz el otro, y te empieza a pintar todo bien bonito, todo color de rosa. Y de repente, cuando empezamos a leer la Biblia, empezamos a toparnos con la palabra que empieza a decir: esto no se hace, esto, y tú empiezas a sentirte redarguido y dices: no puedo hacer esto, ay, esto no me gusta. A mí me gustaba estar con una y con otra, con uno y con otro. A mí me gustaba estar en la calle con mis amigos, aventando, robando y diciendo, haciendo, deshaciendo. Y ahora la palabra de Dios me dice que no robe. Si era lo divertido, si era lo de aquel. No, yo me sentía aquel y todo. Repito, lo malo cualquiera lo puede hacer. El pecado está abierto los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero depende de nosotros, que es la decisión que tú y yo vamos a tomar. Por eso leemos aquí en esta escritura que dice que por la fe, dice, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Pero desde que nos menciona que dice que por la fe, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dice por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Fue apartado de la muerte, fue apartado de la situación donde estaban matando a muchos niños, y Moisés fue separado. Hoy a lo mejor tú estás en este lugar y no eres de cuna cristiana, pero si estás hoy aquí en esta iglesia es porque estás siendo separado por la fe. A lo mejor muchos hijos no querían venir aquí a la iglesia. A lo mejor muchos jóvenes, adolescentes, incluso hasta personas mayores no querían venir. Pero por la fe de tus padres, por la fe de alguien, fuiste apartado y fuiste separado. Tú no sabes qué es lo que pudiera estar pasando ahorita en la calle. Y que si Dios te está separando, te está apartando para que tú no mueras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, escucha bien, dice, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y si tú te pones
a investigar. El pueblo egipcio era un pueblo que gobernaba y dominaba muchos lugares. Era rico en muchas cosas. Tenían astronomía, tenían estudios, tenían biología. O sea, los egipcios eran unos jefes en lo que hacían. Desde que tú miras las construcciones, e incluso sus construcciones siguen siendo investigadas, y hasta muchos por ahí empiezan a decir que fueron ovnis y tantas cosas. Pero si tú te pones en el lugar de Moisés siendo hijo de la hija de Faraón, él lo tenía todo. Él era un junior en ese momento, aleluya. Y si lo ponemos de esta forma, él rehusó ser un junior para ser un mi rey. Gloria a Dios. No, ¿verdad? Para ser, ¿cómo le llaman? Un godín. Es cierto. Pero la cuestión aquí es que él rehusó todo lo que tenía, porque él podía comer lo que quisiera, él podía ir a donde él quisiera, él lo pedía y se lo daban. Pero dice la palabra de Dios que por la fe Moisés rehusó ser el hijo de la hija del faraón. Él rehusó tener todos los privilegios, rehusó tener todas las cosas que el mundo le daba. Él rehusó todo lo que se veía lujoso, todo lo que se veía bonito, únicamente para hacer la voluntad de Dios. Dice el 25 que él rehusó porque dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Los deleites temporales del pecado. Él lo rehusó porque se dio cuenta que lo que vivía, que el mundo, que el pecado, nada más era temporal. ¿Me explico? El mundo nos mentaliza a decir, a que no puedes comer solo una, a que no puedes, y el famoso, ¿cómo de que no puedo comer solo una? Y empiezan ahí las personas. Pero la cuestión aquí es que rehusemos hacer las cosas del mundo, lo que nos trae a maldición, lo que nos atrapa, lo que nos estanca por tantos años. Dice que él prefirió ser maltratado. El pueblo de Israel en ese entonces era maltratado, era latigado, era obligado a hacer ciertas cosas en contra de su voluntad. Y Moisés pudiera estar en su sillón, en su sofá, viendo la televisión, en el Netflix, aleluya, él ahí nada más con los brazos cruzados, y de repente pues trae una uvita y se la ponían hasta en su boca. Pero él rehusó todo eso porque se dio cuenta que la comida se acababa. Él se dio cuenta que las mujeres no complacían. Él se dio cuenta que todo lo que él pedía se terminaba. ¿Me explico? ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que no solamente se dio cuenta de las cosas materiales, sino que a final de cuentas lo único que lo llenaba era volver a sus inicios. ¿En dónde te encuentras hoy tú, hermano? Esta es una palabra que está hecha para tanto las personas que van llegando por primera vez a la iglesia, como para las personas que a lo mejor se separaron por un tiempo. A lo mejor tú estuviste un tiempo en la iglesia, pero decidiste salirte por X o Y razón. Pero estás aquí de vuelta. Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a decidir para que Dios obre en nuestras vidas? ¿Sabes qué fue lo que pasó en la vida de Moisés? Que él descubrió quién era en Cristo Jesús. Él descubrió su llamado. Él descubrió su propósito. Tú tienes que saber, tú y yo tenemos que saber para qué hemos sido llamados, para cuál es nuestro propósito en la vida. Porque ese es el problema de muchos jóvenes hoy en día, que dicen es que yo no tengo identidad, yo no conozco yo no sé para qué vivo, yo no sé por qué tengo estos padres, yo no sé por qué esto, por qué aquello. Y muchos jóvenes tienen esa mentalidad de inseguridad, de supuesta ansiedad, que empiezan a decir es que tengo ataques de ansiedad. No, no tienes ataques de ansiedad, estás loquito, brother. No, es que ya, fórmale, o sea, nada más estás agarrando el pretexto. Porque, y yo sé que los jóvenes van a decir, ay, sí, en tu época, en la época de mis abuelitos, en su época de ellos. Sí, pero en ese entonces, hay muchos que están aquí, que yo incluso he escuchado historias que dicen, no, a mí me decían, te duele la cabeza, órale, vete a trabajar. Te duele esto, órale, pues ponte a hacer esto. Ay, no, y no te dejaban ahí, ay, ¿qué pasó, papá? Sí. ¿Me explico? Amén.
¿Y a qué quiero llegar con esto? Muchos jóvenes van a decir, uy, ¿para qué le dijo ahora va a estar mi papá sobre de mí? No, sino la cuestión aquí es cómo está nuestro corazón. Porque estamos entrando en una temporada en el mundo, estamos en una temporada, y esto déjame decirte que es una temporada que no podemos parar. Si en nuestra oración es decir, Dios, por favor, quita, no, perdóname, pero no se va a quitar. Si tú oras así, eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque dice la misma palabra de Dios que en el futuro las cosas se van a poner peores. ¿Y dónde es que tú y yo vamos a estar? En las cosas temporales, en lo que va y viene, en el momento, en el ratito, en tus 5 minutos Milky Way. ¿O vamos a estar decidiendo ser maltratados juntamente con el pueblo de Dios? Sabes, esta es una palabra que es muy delicada, y yo lo digo con mucho temor, a veces hasta como que me siento así como de... O sea, tenemos que preferir ser maltratados con el pueblo de Dios, y eso se refiere a que cuando tú salgas en la calle te van a decir, ay, míralo, ahí va el cristianito. Sales con tu traje ahí y muchos se te quedan viendo y te dicen, miren el religioso, miren ahí va el aleluyo. Incluso hasta en tu familia te van a empezar a decir, ay, miren, ahí viene, ya llegó la alegría, gloria a Dios, aleluya, amén, levanten las manos, ya llegó el hermanito. Te lo digo por experiencia. Cuando mis padres tomaron la decisión de seguir el camino de Dios, toda la familia antes de eso era que, hey, sí, vamos a la fiesta, hey, sí, vamos a hacer esto. Y el día que ellos decidieron cambiar su vida, cuando ellos decidieron cambiar su entorno, la familia empezaba, uy, ya llegaron los creídos, los subidos, los alzados. Ay, no lo toques porque es santo. Muchos de ellos hasta les prohibían hablarnos a nosotros, a sus hijos les decían, no le hables a ellos, porque son cristianos. Pero sabes, en ese momento se pudieron haber tomado muchas decisiones y pudimos haber dicho, se pudo haber decidido, pues si esto se trata de ser cristiano, pues no quiero ser cristiano, no quiero ir a una iglesia, no quiero hacer las cosas de Dios. Pero no fue así, hermano. Día tras día es una cuestión que tú puedas decir, no importa, porque lo que tiene Dios es mayor que lo que el mundo me ofrece. Porque sin Cristo, yo te puedo asegurar que sin Cristo Jesús, mis padres se hubieran separado. El matrimonio de mis padres se hubiera separado, se hubiera dividido. Y aquí viene otra cosa. Las personas que ya saben de la palabra de Dios, muchas veces también son juzgadores. Incluso en la misma iglesia tú vas a llegar y te van a estar mirando. Y es el que estaba diciendo eso. Híjole, no. Y es el que nos decía, y es el que nos hablaba. Mira, y es el que está tocando ahí enfrente. Mira, y es el que me dijo, bienvenido, Cristo te ama. Y él... ¿Me explico? Todos tenemos algo. Todos tenemos algo que nos esté estorbando en nuestra vida. Ya sea físico, ya sea evidente, o sea en lo oculto. Y es peor que sea en lo oculto, porque cuando somos de los ocultos que decimos, yo soy una linda persona. Oye, esos existen muchos, perdóname, yo no hago nada malo, yo me porto súper bien, yo cumplo con todo, yo me esfuerzo, porque incluso hasta para todo existe la palabra de Dios. Entonces, no nos creamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Tú vas a empezar a estudiar y vas a decir, ay, ¿a poco yo estaba mal en esto? Ay, mira, yo tenía este error. ¿Me explico? Hoy en día tú y yo tenemos que aprender a descubrir una cosa muy importante, que es nuestro propósito. Voltea con tu hermano y dile, descubre tu propósito. Necesitamos descubrir nuestro propósito, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a estar como esta generación sin saber qué somos ni a dónde vamos. Y es triste porque tú miras a los jóvenes hoy en día, ya no se les puede decir nada. Ya un maestro no es la autoridad en el salón, son los alumnos. Si un maestro lo disciplinó porque no entregó las tareas, si un maestro no lo está regañando porque se está portando de una manera incorrecta, el alumno simplemente le dice, ¿y qué te voy a demandar? No saben ni de leyes, no saben ni de la política, no saben de nada en el mundo, pero sí dicen, te voy a demandar por mis derechos. No saben ni qué derechos tienen.
no saben ni cumplir sus obligaciones y quieren los derechos. ¿Me explico? Amén. Hoy en día tú puedes mirar muchos en la calle que no conocen la realidad. Dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará verdaderamente libre. Y no solamente nos lo podemos aplicar en lo que habla la palabra de Dios, incluso hasta cuando tú vas manejando. Si tú conoces las leyes de tránsito, te vas a evitar muchos problemas. Si tú vas caminando y tú vas, si tú vas en tu vehículo y tú conoces las leyes de tránsito, dice: y conoceréis la verdad y serás libre. ¿Me explico? Porque últimamente a mí me han aparecido muchos videos de esas personas que han sido liberadas del tránsito y empiezan ahí: no, es que tú eres municipal y que tú no sabes mis derechos y que no, que ahora te estoy grabando. ¿Cuántos hemos visto esos videos? Una vez me apareció hasta uno de un señor que se tiraba en el piso y no, y gritando: pobre señor. Pero bueno, necesitamos conocer nuestro propósito en Cristo Jesús. Necesitamos saber para qué estamos en esta tierra. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un propósito que tiene que ser cumplido tarde o temprano, porque si no, de una manera o de otra, Dios te va a seguir trayendo, te va a seguir atrayendo hacia la presencia de Dios. Por más que quieras huir de la presencia de Dios, por más que queramos alejarnos de las cosas de Dios, Él siempre va a estar atrayéndonos con su palabra y con su amor. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios nos hace libres con su amor, mas no nos da libertinaje con su amor. Tenemos que empezar ya a cambiar nuestra forma de pensar y empezar a decir las cosas como son, hermano. El mundo te está diciendo las cosas como son. El mundo te está hablando directo. El mundo te está diciendo: tú como padre ya no puedes obligar a tus hijos. Tú como padre ya no puedes educar a tus hijos. Yo no sé si tú sabías, pero hay muchas leyes que se están levantando hoy en día que dicen: tú como padre no lo puedes obligar al pequeño. Tú como padre no le puedes decir qué género quiere ser. Tú como padre no le puedes exigir. Y yo no sé tú, pero Sodoma y Gomorra así empezó. Así es. ¿Y cómo terminó Sodoma y Gomorra? Lo podemos tomar muy a la ligera, como jóvenes. Esto se lo voy a dar a los jóvenes. Lo podemos tomar muy a la ligera, joven. Y decir: pues ¿qué tiene? Yo soy joven, si estudio, si trabajo, lo tengo todo. Con eso la armo. Voy a estudiar, voy a trabajar. A mí que nadie me diga nada, que nadie se meta en mi vida. Yo así soy feliz. Pero necesitamos aprender como jóvenes a respetar. ¿Me explico? Sí, amén. Sí, yo sé que los papás dijeron amén. Amén. Necesitamos como jóvenes aprender a respetar. Tenemos que aprender a volver a nuestros valores. Los valores se están perdiendo en la casa. Valores se están perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque no hemos rehusado a vivir, a dejar de vivir en el pecado. No nos hemos rehusado. Nos gusta porque el pecado es rico, hermano. El pecado es deleitante. El pecado te encanta. El pecado lo disfrutas, pero termina rápido, hermano. Muchos en ese tiempo de Sodoma y Gomorra estaban felices, hasta cosas que ni menos te puedas imaginar, niños estando con adultos, una cosa horrible. Ponte a estudiar cómo era el tiempo de Sodoma y Gomorra. Era una cosa que el día de hoy se está volviendo casi igual. Primero se levantan unos diciendo: es que son mis derechos, yo decido lo que yo quiero hacer, yo no soy un hombre, soy un zapato. Suena chistoso, pero es la realidad. Suena chistoso, suena gracioso, pero ahora tú decides: no, es que yo siempre me he sentido un gato. Y todo eso. Y cuando tú le dices: bueno, los gatos no hablan. Y su propia lógica empieza a caer. ¿Y qué es lo triste? Que se levantan unos y detrás de ellos vienen otros. Ah, sí, pues si ellos pueden decidir que si al hombre le gusta el hombre, a la mujer le gusta la mujer, que no, que este hombre le gustan los hombres, las mujeres, pero también que se siente de así, pero también está o sea, es un revoltijo. Y después empiezan a levantar otros que dicen: si ellos deciden eso y les dan el valor a sus derechos, a mí me gustan los niños. Santo. Y van a empezar a entrar a tu casa, hermano. Sí, así es. O sea, es una cosa terrible. Van a empezar, al rato vas a mirar señores con niñitas: es que es mi esposa.
Perdón, pero ¿en qué cabeza cabe todo esto? Y la gente lo quiere normalizar, lo quiere hacer sentir que es lo correcto, lo quiere hacer sentir que eso es lo ideal, pero el pecado quiere entrar a tu casa, el pecado, el mundo quiere entrar a tu hogar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo tú y yo para quitar ese pecado? ¿Qué es lo que estamos haciendo tú y yo para volver a cambiar? ¿Sabes cuál es el problema? Que no conocemos nuestro propósito, que no hemos descubrido quiénes somos en Cristo Jesús, que aún no tenemos el conocimiento de por qué estamos en esta tierra. Ese es el problema. No sabemos para qué estamos, por qué estamos aquí en esta tierra. Tenemos tantas dudas existenciales. Pero es el momento en el que tú y yo debemos empezar a ponernos en las manos de Dios. Y decirle: Dios, déjame saber quién soy. Déjame saber quién soy. Yo no quiero ser conocido como el alcohólico. Yo no quiero ser conocido como el adicto. Yo no quiero ser conocido como la cualquiera. Yo no quiero ser conocido como el... y tantas cosas que pueden existir. Yo no sé si a los hermanos del hogar les gustaba cuando estaban en la calle que se les acercaran y decían: quítate cochino, quítate borracho, quítate asqueroso. Yo sé que no. Incluso muchos de los que estábamos aquí les decíamos eso. Ay, no, este para allá está apestoso. Y después la hermanita: alabaré. O sea, ¿dónde cuadra? No hay concordancia, no hay coherencia en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque la iglesia está llegando a un punto en el cual ya no queremos, y esa es una realidad, ya no queremos saber quiénes somos en Cristo. Porque el mundo nos tiene tan atrapados, nos tiene tan atrapados en las cosas, nos tiene tan atrapados en el deleite, nos tiene tan sujetos al pecado, que hemos llegado al punto de disfrutar lo que estamos haciendo mal. Algo que tenía Moisés, y es de notar: Moisés fue un hombre que hizo todo lo que Jesús le pidió, que Dios mismo le pidió. Sí, de repente como hombre quiso pues fallar y soy tartamudo, ¿no? Bueno, tartamudo vas a ir con Aarón y él te va a traducir. O sea, hazle como le hagas, pero tú vas a cumplir lo que Dios te ha mandado hacer. Amén. Tenemos que ser luz. Hoy en este tiempo tú y yo tenemos que aprender a ser luz, hermano. Si tú escondes la vela, dice la palabra de Dios, abajo, ¿para qué sirve? Si agarramos todas las luces y las metemos abajo del altar, se van a medio mirar, ¿no? Pero no van a dar la luz que necesitan. Y a veces así salimos a la calle. Sí soy luz, sí soy luz, pero nos avergüenza, nos avergonzamos cuando nos dicen: ¿tú eres cristiano? Pues voy a la iglesia. Santo Dios. ¿Qué está pasando? O sea, yo no sé. Te lo digo porque a mí me pasaba en la escuela. ¿Tus papás son pastores? No, son psicólogos. Que siempre agarraban con el volante, ¿verdad? Vámonos por el otro lado. Pero después me di cuenta que ¿y qué importa que sepan que somos cristianos? ¿Y qué importa? Si al mundo no le importa pecar, exhibirse, si al mundo no le importa, si al diablo no le importa dañar a las familias, a mí no me va a importar atacar lo que él está haciendo para tratar de salvar esas familias. A mí no me importa si el mundo, si el diablo nos quiere dañar, nos quiere afectar. Yo me voy a levantar. El diablo te dice: no perdones, pero tú tienes que decir: yo decidí perdonar, porque eso me va a dar libertad. Yo he decidido perdonar a aquellos que a lo mejor en un momento me fallaron, porque yo también he lastimado a otros. Yo también tengo cosas que me han hecho o que he hecho yo daño a otras personas. Esa es la cuestión. Somos luz, hermano, pero necesitamos caminar constantemente. El diablo nos quiere tumbar, y siempre que el diablo te quiere tumbar, va a levantar ciertas personas para poner cizaña en el corazón de las personas, y va a levantar ahí un mundo que va a empezar a decir: mira, y ese es el que cantaba, y ese es el que decía. A mí me duelen las personas que se han ido de la iglesia. Te lo digo de todo corazón. Te lo digo de todo corazón. Mirar gente que Dios tiene un plan, un propósito grande para ellos, y de repente que por culpa de la gente, que por culpa de las cosas que están
en nuestro entorno, ellos se tengan que ir, porque en vez de que sientan el amor de Dios, porque en vez de que sientan que hay alguien que los puede apoyar, está la persona ahí diciendo: sí, Cristo vive, pero tú eres un pecador. Sí, Cristo vive, pero tú no sirves para nada. Sí, Cristo, ¿qué es lo que estamos hablando, hermano? Te lo digo porque a mí me ha tocado perdonar, y es algo que te alivia el alma. Te alivia totalmente el alma. Aprender a perdonar, y no solamente perdonar, amarlos como Cristo los ama. El perdón no es fácil, hermano. Déjame decirte, perdonar no es nada fácil. Y más cuando son personas cercanas a ti. Perdonar no es nada fácil, pero eso no importa. Eso no importa, porque es un alma más. Porque son almas que necesitan del poder de Dios. Y es por eso que tú y yo, que estamos hoy aquí, en esta iglesia, en este lugar, tenemos que empezar a decir: yo decido quitar todo lo que el mundo me quiso dar. Yo quiero decidir hacer las cosas que Dios me ha mandado. Y sí, yo sé que me dieron una bofetada, pero voy a poner la otra mejilla, porque aún así voy a entrar y les voy a predicar de la palabra de Dios. Ya esos hombres se están acabando, esas mujeres se están extinguiendo. Hubo un tiempo donde un hombre que venía desde Pensilvania fue a la ciudad de Nueva York a predicarle ahí a las pandillas, a donde nadie quería entrar, donde la policía no quería ir. Un hombre que no era ni adicto, que no era ni conocía de las calles. Él dijo: yo quiero llevar la palabra de Dios porque Dios me está llamando. Un hombre llamado David Wilkerson un día entró en esas pandillas y le predicó a un hombre llamado Nicky Cruz, el más temido de toda la ciudad. Nicky Cruz lo golpeó, Nicky Cruz lo abofeteó, pero él le dijo: aunque me cortes en 1000 pedazos, cada pedazo te va a decir que Cristo te ama. Ya no existen tantos hombres así. Se nos dice: vamos a ir a evangelizar. Ay, no, es que es en el hospital. Ay, no, es que no me gusta porque, pues, no sé, no es lo mío. Se van a ensuciar mis tenis. Yo no sé tú, pero cuando tú vas al evangelismo, cuando tú le hablas a esas personas desde un micrófono, cuando te acercas incluso, y cuando puedes mirar y sentir esa empatía, la necesidad que ellos están pasando, tú puedes darles agua de vida eterna, porque tú tienes, no solamente vienes a la iglesia para llenarte y salir bien gordito y: ay, sí, yo salí bien lleno de la palabra de Dios. No, sino que seamos como esas esponjas, que podamos transmitir lo que Él nos ha dado. Eso es lo que se necesita hoy en día. David Wilkerson fue un hombre que cambió la historia, porque él decidió cumplir su llamado. Nicky Cruz fue transformado, un hombre que había sido violentado por sus padres, un hombre que en su familia eran brujos, eran hechiceros, que en su entorno había puro pecado, un hombre que estaba tan lleno del diablo. Él lo ha dicho así: él estaba lleno de temor del diablo, de tantas cosas. Vino la palabra de Cristo Jesús y fue transformado, y después él iba a todos los lugares, prisiones, lugares, a predicar que había alguien que podía transformar las vidas. Eso es lo que necesitamos: un avivamiento, iglesia, un avivamiento donde podemos decir: yo no solamente quiero estar aquí como ese pilar, yo no solamente quiero estar aquí como esa silla, yo no solamente quiero estar aquí recibiendo y recibiendo, sino que también quiero compartir lo que he recibido. Eso es lo que se necesita hoy en día, porque ya no se está mirando, porque el mundo te quiere hacer pensar que tú no vales nada, que a pesar de que tú eres un hombre, seas otra cosa. Pero se necesita que podamos realmente ser radicales en este cambio, y no es fácil, hermano, no es fácil. Incluso Nicky Cruz, en uno de sus libros, dice cómo él fue a una cárcel y estaba predicando, y se le acercó el de los más altos ahí, que aunque estaban en la cárcel, tú sabes que hay muchos que están dentro de la cárcel y controlan un montón de cosas. Dice que se le acercó con todos sus guardas, dice que todos estaban así tatuados y todos bien malotes, no como los de ahora que dicen: soy malate. No, sino que iban así, tú los veías y dices: ay Dios, desde que llegó. Y ¿sabes qué fue lo que pasó? Que dice: mira,
el diablo me mandó a hacer un trato contigo. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Nicky Cruz? Dice que él se le acercó y lo vio a la cara y dice: yo no hago tratos con el diablo, vete de aquí. Aleluya. Muchos pudieron haber dicho: ay, el temor. No, el amor de Dios quita todo ese temor. Si te da miedo salir a la calle, ponte a orar y dile: Dios, quítame este temor. Y cuando menos te des cuenta, vas a estar predicando la palabra de Dios. Cuando menos te des cuenta, vas a estar cumpliendo lo que Dios te mandó a hacer. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y así pasa, hermano, porque a veces decimos: yo quiero que todos los evangelismos a los que vaya, la gente siempre se diga: ay, sí, cierto, sí, yo quiero. No, man, en unos vas a estar en unos evangelismos donde parece que la gente ni te escucha, donde la gente te va a estar incluso hasta diciendo: cállate, tonto, donde la gente te va a estar maldiciendo. Pero es ahí donde tienes que estar, es ahí donde tú tienes que decirles: no me importa, porque Cristo también te ama a ti. Esa es la realidad, hermano, porque no solamente estamos aquí y decimos: soy hijo de Dios, pero no quiero hablarle a los que están ahí afuera. Los que estamos aquí sabemos que cada viernes, cada fin de mes, se hacía un evangelismo allá en La Esperanza. Iban las mujeres y le predicaban a las prostitutas, y los varones nos quedábamos ahí en el parque predicando y hablando con cada uno de los hombres que están ahí en necesidad. Y es triste mirar a esos hombres año tras año con la misma mentalidad, que no quieren cambiar el chip, año tras año, que tú puedes volver 3 años después y sigue igual o hasta peor, que puedes volver 3 años, 5 años y ahí están diciendo: solamente quiero la torta. Pero sabes, un día el poder de Dios los puede transformar. Tú no sabes, aunque vayas 1, 2, 3, 4, 5 años, yo no sé, pero Dios puede trabajar en su vida. Pero se trata de eso, que no nos cansemos, que no la primera de las primeras digamos: ah, pues esto no, yo no quiero hacer nada de esto no funciona. Pues sabes que esto no es una receta que tú dices: lo voy a hacer de esta manera y va a ser efectivo. A veces te va a funcionar el mismo método, pero a veces tienes que cambiar los métodos. Los métodos cambian para que podamos seguir creciendo. Tú no le vas a hablar igual a un abogado que a una persona que está en la calle. Tú no le vas a hablar igual, pero necesitamos estar preparados, hermano. Sí, amén. Porque incluso decimos: es que los que tienen necesidad son ellos, los del home. Y los señalamos y todos voltean la mano. No, pero ¿qué es lo que está pasando? Abogados alcohólicos que están destruyendo familias, abogados que están ahí, personas psicólogas que dicen: mira, es que yo te voy a dar terapia de pareja, pero al final llegan a sus casas y empiezan a golpear a su mujer. Sí, amén. Hay necesidad. Dice que Él nos lo prometió. Dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré las puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y dice: y te daré los tesoros escondidos. Dice: te los daré para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Hermano, Dios nos ha dado un nombre. Desde ahí tú tienes que decir: ya sé quién soy en Cristo Jesús. Soy hijo de Dios primeramente. Soy hijo de Dios y tengo que cumplir con lo que Él me ha mandado. Sí, amén. Él dice que va a ir delante de nosotros y que vamos a alcanzar los tesoros escondidos. Sí, amén. Había una película que se llamaba Lo que nadie ve, donde la familia se veía bien bonita, bien pipis nice, ¿no? Y que iban así con su cochecito, su perrito, en su casita, y todos bien bonitos, bien alegres. Ay, ¿cómo están? Pero cuando nadie veía, este padre violaba a su hija. Y todos los tenían en un: ay, no, es que ¿cómo crees que ese hombre? Y a veces decimos: no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que? No, hermano, tenemos incluso que predicarles para evitar cosas en las casas. Amén. A veces el pecado más fuerte no es lo que está en las calles, sino lo que está dentro de cada casa. Que nadie ve, así es. Una vez, recuerdo una predicación de Pastor Luis, de mi papá, que él decía que antes lo que hacían los brujos es que con sus cosas de hechicería, con los muertos, tapizaban las paredes, los enterraban y hacían los muros de las casas. Y eran maldiciones que se quedaban no solamente en esa familia, sino en la siguiente generación. Y es hoy el día que tú tienes que agarrar
ese martillo, ese cincel y tirar esas paredes para que la maldición pueda romperse y podamos romper esas cadenas generacionales, que dejen de decir, ay, es que es la familia de los alcohólicos, es que es la familia de los adictos, ay, es que salió igualito al papá, ay, es que salió igualita la mamá. No, ya no es tiempo y no debemos tomarlo como un chiste, hermano. Debemos decir, es cierto. Es verdad. ¿Qué estoy haciendo yo? Sí, amén. ¿Qué estamos haciendo, hermano? Así. Porque a veces estamos esperando que los líderes, que los pastores, que ellos hagan todo y nosotros, vientos, pastor, hoy sí, no, el pastor ya no lo está. Hermano, ¿qué estás haciendo tú también? Amén. Tú eres pastor de tu casa, tú eres ministra, hermana, en tu propio hogar, tú eres líder de oración en tu hogar, tú eres un parte importante para que tu hijo, para que tu hija, para que tu familia pueda ser restaurada. Moisés tenía una convicción alta, que no le importaba dónde se iba a meter él, no le importaba si Faraón tenía miles de soldados, él se iba a meter y mirar a Faraón cara a cara y decirle, deja ir libre a mi pueblo. Así es. Él tenía una convicción alta y entendía lo que Dios le había mandado, porque él creía en Dios. ¿Cuántos creemos realmente en Dios? ¿Cuántos creemos realmente en Dios, hermano? Es complicado, yo sé, al principio que empiezas a decir, pero ¿cómo puedo creer en algo que no puedo ver? ¿Cómo puedo creer? ¿Cómo? Te repito, si quieres conocer a Jesús, aquí está el manual, ahí está la guía. Aleluya. Y si no te gusta, aleluya, yo sé que ya no, a veces ya no nos gusta leer. Y a veces decimos, es que no entiendo este libro. Números, que el hijo del tal por cual, que hizo por acá, que se fue con este y que este tuvo hijos con este, que el otro tuvo. Y decimos, ay, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y no te vayas tan lejos. Ahora, hasta en YouTube, hermano, tú puedes ponerle ahí la Biblia, el libro de Éxodo, y te van a aparecer hasta con dibujitos y todo para que lo entendamos. Las herramientas están, hermano. Amén. Las cosas están a la mano. Pero depende si tú realmente quieres conocer a Jesús. Amén. Decía el canto, en la canción en especial, dice, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús, es una realidad. Amén. Si tú quieres conocerlo, lo vas a conocer. Sí, Y si no lo quieres conocer de una manera, Dios te va a alcanzar. Aleluya. Porque muchos hombres ateos de hueso colorado, personas altos en científicos, personas de ese nivel, queriendo comprobar la inexistencia de Dios, terminaron topándose con un Dios todopoderoso. Aleluya. Busca las historias de ellos y muchos de ellos te van a decir, yo quería demostrar que Dios no existía y me terminé convirtiendo a Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque es real, hermano. Solamente depende de cuáles son tus intenciones en tu corazón. ¿Realmente queremos cambiar? Esa es la pregunta. ¿Realmente queremos cambiar? ¿O todavía salimos y seguimos diciendo groserías? Decimos, ay, pero ¿eso qué tiene que ver? Ay, si nada más son palabras. No, sí tiene que ver, hermano. Porque un hijo de Dios tiene que comportarse como tal. Amén. Y perdóname, pero a veces son palabras que no tienen el sentido correcto. O sea, si nos vamos por lógica, si tú me vas a decir, no me hables de religión, ok, te voy a hablar como si fuera un maestro de cualquier. O sea, por lógica hay muchas palabras, muchas groserías que sin sentido. ¿Me explico? Como lo que han querido hacer, que ya no es somos, sino es somes. Agregarle la E. Que no soy tu compañero, soy tu compañere. O sea, perdóname, pero hasta cositas así tan absurdas. O sea, el diablo es el diablo y se está queriendo meter. Pero repetimos, dice la palabra de Dios, que por la fe. Voltea con tu hermano y dile, por la fe. Debemos rechazar las malas compañías. Amén. Debemos rechazar las malas compañías. Y yo sé que esto es contraproducente un poquito, porque van a decir, bueno, si les tengo que predicar, entonces, ¿por qué ahora me dices que me aleje de las malas compañías? Porque tú sabes que te mueven. Tú sabes, muchos salen del home diciendo, ahora sí voy a alcanzar a los de mi barrio, ahora sí voy a alcanzar a los de mi colonia, y regresan, ya llegué, director, otra vez. Pues ya ve, me alcanzaron más a mí que a él.
Y así pasa, hermano. Así es. Suena chistoso y pueden decir, no, a mí no me va a pasar. Así pasa, hermano. Nadie es profeta en su propia tierra, dicen, ¿no? Entonces, pongámonos sobre nuestros pies. Bueno.